Conectando Ideas, el espacio donde la arquitectura y el diseño se encuentran para explorar el mundo que nos rodea. Soy Alex Briviesca y cada semana nos sumergiremos en conversaciones inspiradoras, descubriendo las historias detrás de los espacios que habitamos y los objetos que utilizamos. Las palabras no solo tienen definiciones. Las palabras se refieren a las cosas, pero también son cosas o hacen cosas. Son el armazón que estructura nuestra manera de entender e intentar transformar lo que nos rodea. Esas palabras que son el límite de nuestros mundos. Yo soy Carmen Valle y acompáñanos en este episodio. Desde la grandeza de los rascacielos hasta la sencillez de una silla ergonómica, cada elemento tiene una historia, una idea, un propósito. Aquí conectamos esas ideas para entender mejor cómo el diseño y la arquitectura dan forma a nuestra vida cotidiana y a nuestro futuro. Soy Leti Villanueva y acompáñame en este viaje de descubrimiento y creatividad. Comencemos. Hola, bienvenidos otra vez a Conectando Ideas de Diseño y Arquitectura. Y el día de hoy, pues bueno, como seguimos hablando de estos temas que nos apasionan muchísimo, que es el interiorismo, el diseño, la arquitectura, la luz y muchas otras cosas, vamos a platicarles sobre diseño y construcción de mobiliario, que también es un tema que creo que a todos nos apasiona y nos gusta. Les vamos a hablar de justo cómo es el empezar a hablar de la historia, de cómo empieza el tema del diseño de mobiliario, también la relación que tiene con la arquitectura, algunos procesos de diseño que siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo puedo diseñar un mueble, no? Y a partir de qué herramientas puedo yo empezar a implementarlas. ¿Qué otra cosa? Bueno, temas económicos podríamos hablar, tal vez, no sé, es un tema que siempre a todo el mundo nos preguntan, ¿no? Temas importantes, tenemos la ergonomía, por qué usamos algunos materiales, función, en fin, les vamos a ir platicando poco a poco estas ideas y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programa. Bienvenidos. Gracias. Bueno, creo que ya nos conocen, ¿no? Pero otra vez nos presentamos, empezando por... Bueno, mi nombre es Andrea Vidal, egresé hace un año de la Facultad de Arquitectura y nuevamente aquí para hablar acerca de un tema muy interesante que es el mobiliario. Bueno, yo soy Alejandro Briviesca, es un tema súper interesante, súper complejo, que da a veces, como diseñador, a veces da miedo entrarle, que es el diseño del mobiliario, por todo lo que representa. Entonces, bueno, ahorita profundizaremos sobre el tema. Yo, Leti, para los que no me conozcan, Leti Villanueva, soy arquitecta, docente de arquitectura, diseño y apasionada de todos estos temas que hablan de un lenguaje compartido. Muy bien, y bueno, Carmen Valle, para los que no me conocen, hago diseño de iluminación y ayudo a los arquitectos a crear atmósferas en sus espacios. Entonces, bueno, comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué relación tiene el diseñar mobiliario con la arquitectura? Toda. A mí me parece que toda. Uy. Me parece sí. que... ¿Por qué? Grandes arquitectos, ¿no? Es como el sueño de cualquier arquitecto diseñar una silla, tener una silla icónica, ¿no? Porque al final de cuentas es como el resumen de todos tus conceptos materializado en una silla. Por eso la complejidad, ¿no? Pudiera parecer relativamente fácil, pudiera parecer que tenemos como la receta, ¿no? De ergonomía, tal. Pero no, la verdad es que cada decisión de los materiales, de la forma, la parte geométrica, todo el rollo, pues tiene que ser congruente con tu pensamiento y eso es lo más difícil, ¿no? Ya vamos platicando un poquito sobre la historia. Me parece que es importante empezar un poco con la historia para, a lo mejor como tú comentabas de Gaudí, ¿no? De empezar con Gaudí tal vez, para no meternos en el mobiliario mucho atrás. Es que claro, o sea, el hablar de arquitectura o mobiliario y arquitectura es como ¿por dónde comienzo? Primero mobiliario y luego arquitectura con muebles o arquitectura como mueble. O sea, son conceptos que se pueden ir haciendo cada vez más complejos y que involucran otra vez al usuario, el cómo nos sentimos, el cómo abordamos el espacio que habitamos y el cómo lo utilizamos. Entonces, como decía Ale, el mobiliario como tal se ha convertido como en un icono de muchos arquitectos a través de la historia
y para muchos de ellos se ha convertido como en un manifiesto, en una forma de expresar su lenguaje arquitectónico, sus principios, sus ideas, sus intenciones para hacer arquitectura y diseño, y lo han reflejado como una abstracción total en una pieza de mobiliario. Hay arquitectos que se han metido al diseño de piezas de mobiliario y objeto, pero meternos a ese mundo ahorita también es nunca acabar. Si nos centramos solamente en el mobiliario y en uno en específico, podríamos hablar de las sillas y de cómo han estado presentes en la historia de el hacer arquitectónico de grandes de la arquitectura, ¿no? Como decía Ale, pues para no irnos muy atrás en la historia, podríamos hablar de Gaudí, de su propuesta de diseño, de cómo toda esta filosofía de trabajar el mundo natural y llevarlo hacia el interior de los espacios, también lo hemos reflejado en muchas de sus propuestas de mobiliario, donde evaden esquina, los ángulos rectos, que definitivamente no vemos en su arquitectura y que sí se ve reflejado esas intenciones de diseño en esos ángulos, en la selección del material, en los acabados, que son precisos y que verdaderamente hizo sillas para cada uno de los espacios que diseñó. De ahí, de pronto, como hablaba de un mismo lenguaje, estas sillas de pronto pueden ir mudando, rotando dentro de estos mismos espacios sin parecer como extraños. Pero para cada uno de ellos creó un mobiliario específico que encaja perfectamente con el ambiente. Sí, eso, vamos para retomar un poco la idea del podcast pasado, que Andy hablaba mucho del match, ¿no? Uh-huh. Ahí está la clave, o sea, diseñar una silla que sea específica para un espacio, ¿no? O sea, muchas veces pensamos la silla como un elemento aislado, pero realmente llegar a ese criterio, a esa estabilidad mental, emocional, como para poder tener los conceptos tan claros de vaciar tu lenguaje, tu filosofía en una silla y aparte relacionarla con un lugar en específico, me parece maravilloso. A mí me encanta esa frase de que una silla es arquitectura en la que te puedes sentar, porque estás plasmando en un solo elemento tangible que puedes mover, que puedes transportar y que puedes replicar, sobre todo con todo este proceso de la industrialización que facilitó mucho el desarrollo de mobiliario, en un elemento simple, entre comillas, reflejar todo un concepto, ¿no? Es un vacío de ideas, ¿no? Exacto. O sea, desde que empiezan a bocetar, no sé, el proceso, ¿no? Por el cual tienen que pasar. Seguramente no es como que una hora de diseño, ¿verdad? Pero sí tiene que haber algo más que profundiza su conocimiento. Entonces empiezas a descargar todas las ideas, ¿no? Que pues, obviamente es como lo que tú eres, ¿no? Como arquitecto, está muy claro, ¿no? Que es como el arquitecto como es en ese momento, diseñando ese objeto que muchas veces puede ser una escultura, o sea que la silla a lo mejor no es replicable para hacer una producción masiva, pero que se vuelve como en el resumen de lo que a través de su experiencia, su historia y su conocimiento lo puede bajar en un objeto, que no es una arquitectura como tal, ¿no? Que la podemos vivir, sí la vivimos de otra forma, más bien como la usamos, pero ahí él abarca como sí la comodidad, sí el confort, sí por qué tiene que ser curva o por qué tiene que medir 3 centímetros tal pieza, o sea, son como cosas tan precisas que ahí, pues hablando de medidas, sí, yo creo que, o sea, te pones y te sientas y 1, 2, 3, 4 veces la prueba, ¿no? La vive, la experimenta, la siente, ¿no? Entonces, sería como algo que está más apegado al ser humano, ¿no? Y una silla, sí. O sea, ¿no? ¿Y cómo te sostiene? ¿Cómo se puede convertir en el punto medular o en la pieza central de un espacio, ¿no? Como a partir de un elemento de mobiliario, una silla, podemos tomar decisiones importantes en el acomodo del espacio, en la distribución, en los recorridos, o incluso en la toma de decisiones de materiales, de iluminación. Vamos a retomar un poco el tema de la historia, ¿no? Pues nos perdimos con la emoción, pero a ver, sí creo que hay una diferencia, sí hay un corte en la historia donde el diseño del mueble es personalizado, es un tema de lujo,
Incluso de clases sociales. Si nos vamos más atrás de Gaudí, si tomamos como referentes la arquitectura en Roma, en Grecia, nos podemos dar cuenta cómo el mueble era parte esencial de la arquitectura y de cómo determinaba a qué grupo social pertenecías, ¿no? Sabías cuál era tu lugar, pues, literal, el lugar donde te sentabas y dónde te sentabas, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es el parteaguas? Las escuelas rusas, que después llevan a las escuelas alemanas, la famosa Bauhaus. Y ahí lo que se busca es una estandarización del diseño para poder, esa perspectiva social, ¿no? De que el diseño sea para el pueblo, ¿no? Es el parteaguas con las escuelas rusas, de generar una calidad de diseño a través de la industrialización para poder estandarizar y compartir esa calidad del diseño hacia todo el mundo, ¿no? Esa es la parte fundamental, y eso lleva a otras ramas como el estudio de la industrialización, el estudio de los materiales para poderlo industrializar y reproducir en serie, ¿no? Que eso no había antes. El diseño era personalizado y por eso las sillas pues, tenían diferentes medidas porque estaban hechas para la persona. La escuela rusa dice, no, hay que sacar un estándar, hay que sacar un promedio, hay que sacar un promedio de alturas, de antropometría. Bueno, ahí surge la antropometría y de ahí viene esa producción en serie. ¿Algo más? O sea, por ejemplo, si lo aterrizas a la actualidad, ¿crees que sí se ha vuelto un objeto para todos? O sea, ¿sí crees que está llegando en ese punto en que la silla diseñada, cualquier persona lo puede adquirir? Por ejemplo, Sí. ¿no? Ahorita estamos sentadas, ¿no? En esto que es como para oficina, ¿no? Sabemos que ya alguien ya trabajó ergonomía, alguien ya la analizó, pero sí está llegando realmente como a esa parte donde dices, sí, cualquiera puede tener una silla, o todavía estás como en el camino. Aquí creo que habría dos caminos, ¿no? Sí. Cualquiera puede tener una silla original, firmada, que Hablando diga de exactamente. diseñadores y el Esta mundo pieza de- pertenece a esta certificada. No, difícilmente. Difícilmente. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dinero. El diseño tristemente cuesta. Sí. Pero el diseño sí puede llegar a todos, a pesar de que no tengas ese presupuesto para tener una silla certificada. ¿Por qué? Porque se replican, porque se copian, porque hay algo que gusta, hay algo que llama la atención y entonces no falta quien empieza a copiar el diseño. Y lo que sucede es que la gran mayoría de personas conoce una pieza de mobiliario, de silla, que es muy común, pero que no sabe de dónde viene, no sabe quién la diseñó, no sabe en qué año, simplemente la ve, la usa, la compra o la encuentra en cada cafetería en la cual entra, ¿no? Sí, creo que la aportación de esas escuelas, no sé si se logró al 100% o con la calidad necesaria, pero por lo menos se establecieron las reglas del juego, ¿no? Que es el estudio de la antropometría, el estudio de los materiales, el confort, el tiempo de permanencia entre una silla o de una silla, no, reduciendo una silla. Eso creo que está. Las marcas lo logran o no lo logran, pues como todo, ¿no? Hay buenos trabajos, hay cosas falsas, ¿no? Que parece que le mueves, pero pues no se termina de mover, y no es totalmente antropométrica, etcétera. Ahí depende de la calidad del diseñador, pero por lo menos creo que sí está en la pauta, sí están las reglas del juego como para que cada quien lo diseñe. Claro, y nos encontramos este maravilloso trabajo que se desarrolló en los años de la Bauhaus y cómo fue sentando precedentes para la forma en la que conocemos el mobiliario actualmente. Sí. Los materiales, cómo fue cuna de grandes diseñadores y cómo a lo largo de la vida y de la evolución de la arquitectura lo vemos tan presente en donde nos sentamos, ¿no? Sí. Entonces, vemos muchos exponentes que vienen o que provienen de esa época, de esa escuela en específico, y que la gran mayoría de las personas no lo saben. Y respondiendo a la pregunta de Carmen, o sea, yo creo que sí permeó, tan permeó, que nosotros no entenderíamos el mundo como antes. Es decir, todo mundo entra a la cocina y está acostumbrado a un ancho, a un alto, o sea, y no sabes, o tal vez las personas jóvenes piensan que siempre fue así, y en realidad no. O el sentarte en una silla, ¿no?
aunque haya gente más pequeña que otros. Tema ergonómico. Ajá, pero pues bueno, está dentro de un promedio donde puedes por lo menos estar, ¿no? Eso creo que es una realidad. Otra vez depende de la calidad y depende del diseño de cocinas, pero sí hay un estándar promedio donde hay una utilidad base, ¿no? Ahora, para lograr esos estándares, seguramente hay como alguien que se dedica a analizar todo eso, ¿no? O sea, cómo se diseña en este sentido un mueble. O sea, ¿por dónde podríamos empezar a decir, quiero hacer una silla, ¿no? Que ahorita el tema es la silla, ¿no? Pero puedes hacer varias cosas. ¿Cómo podrías empezar a decir, por aquí empiezo la exploración? Andy que comente. Bueno, es que yo opino que para empezar deberíamos aterrizar en que si va a ser meramente estética, más bien como una pieza de arte, así va a ser funcional, ¿no? Como lo mencionaban anteriormente, de para qué tipo de persona va a ser, cuánto tiempo va a permanecer en esa silla. Por ejemplo, no sé, para las personas que trabajan más de 8 horas diarias sentados, ¿cómo les va a afectar a lo mejor? Bueno, a lo mejor hasta aquí los fisioterapeutas y ortopedistas van a dar la razón. ¿Cómo te va a afectar estar tanto tiempo sentado? ¿Y de qué manera puedes apoyar a que sea un poco más confortable tu estancia durante, no sé, tu periodo de trabajo? A lo mejor, ¿dónde si te vas a recargar? ¿Cuánto tiempo vas a estar en la computadora? ¿Si vas a tener que leer? ¿A qué altura tiene que estar? Entonces yo creo que se empezaría desde ahí, desde un ámbito funcional. Pero si lo vemos más desde el ámbito artístico, ¿para quién va a ser? ¿Qué va a representar? Como la arquitectura como tal. No sé, como retomando la historia, como en las iglesias, cuando el sacerdote se va a sentar, ¿en qué estilo o en qué tiempo estamos hablando? Entonces yo creo que va más por ese lado. El que quieres comunicar. Claro. Porque otra vez, señoras y señores, en este podcast nos encanta el usuario. Amamos a los usuarios. Entonces sabemos que esos son el punto de partida para la toma de decisiones en el diseño, pero la parte estética surge o se encamina de lo que queremos decir, ¿no? Claro. ¿Qué ideas, qué pensamientos quiero transmitir a través de un mueble en específico? Eso es lo complicado, ¿no? Uh-huh. A mí bueno, como profesor, es un ejercicio que me gusta mucho hacer con mis alumnos. El análisis de sillas durante la historia, y la otra, el que ellos diseñen una silla. ¿Por qué? Porque al ser un elemento de diseño acotado y no tan complejo como la arquitectura, porque de alguna manera dejamos afuera conceptos incluso como la iluminación o el espacio mismo, que solamente se termina en antropometría, ¿no? Se reduce antropometría. Pero sí hay una exploración fuerte de medidas, de materiales, de modulación de los materiales, de diseño, de geometría, de ensambles. ¿Cómo vas a conectar la madera? O sea, va a estar atornillada, va a estar pegada, va a estar ensamblada, va a estar, etcétera. O sea, toda esa toma de decisiones al alumno, por ejemplo, un alumno de cualquier grado, ¿no? Pero en mi caso, que trabajo mucho con alumnos de primer semestre, les hace pensar todo lo que hay atrás del diseño, todo lo que hay atrás de una toma, una decisión de todos esos elementos, y sobre todo aterrizar una idea, hacerla palpable, porque pues, en la escuela de arquitectura difícilmente vamos a hacer un ejercicio escala 1 a 1, sobre todo en una casa, pero sí podemos hacer un ejercicio de una silla escala 1 a 1, y que se sienten y que la prueben y que se metan en la construcción. Aunque la manden a hacer con el herrero, pues ya tiene una experiencia de cómo trabajar con el herrero, comprar el material, no sobre diseñar, no sobre hacer sobre costos, etcétera, ¿no? Eso que comentas está buenísimo, porque normalmente pensamos que tendríamos que hacer todo nosotros, ¿no? Pero de repente dices, esa persona es especialista en, no sé, ebanistero, ¿no? Uh-huh. Sabes que él, como artesano, tiene la capacidad de pulir la madera al máximo que puede suceder, pero tal vez no tiene la capacidad de crear o de diseñar algo que esté, por ejemplo, en la mente del diseñador, ¿no? ¿Cómo en esa parte tú vas sumando a otras personas que te pueden permitir realmente explorar y dar tu idea así como, eso es lo que necesitaba, ¿no? O sea... Es que eso es lo bonito de trabajar con las personas, ¿no? O sea, porque uno podrá tener hasta cierto punto lecturas, filosofía, ideas, pero puedes carecer de otras muchas cosas. Y eso lo veo con mis alumnos. O sea, ¿de qué material vas a hacer? Pues madera. Ajá.
¿Y qué tipo de madera? ¿Cómo va a estar la veta? ¿Cómo va a estar el corte? ¿Cómo va a Porque estar desconoces también. ¿Cómo va a estar qué barnizado le vas a meter? ¿Cuál va a ser el acabado final? O sea, ¿En dónde la vas a poner? hay miles de decisiones, bueno, exageré, pero muchas decisiones para poder llegar a un punto, ¿no? Y eso muchas veces el arquitecto no está consciente de eso, ¿no? Por lo menos el estudiante de arquitectura no está consciente de eso. A mí me parece un muy buen ejercicio. Y el eso. El eso. El eso del ese. Siempre les pregunto a mis alumnos y les hago este ejercicio de reflexión. Piensen desde el minuto 1 que se levantan. ¿Por cuántos elementos, ya no solamente sillas, pasan sus popis? ¿En cuántos elementos se sientan? Entonces dicen, me siento en mi cama cuando me levanto y me tomo 10 minutos para despertar. Me siento en la taza del baño. Me siento en el banco de la cocina para tomarme un jugo. Me siento en cuántos elementos y cómo me van sirviendo a lo largo del día. ¿Estoy cómodo? ¿No estoy cómodo? Me siento en el asiento del autobús, en el auto, en este momento, en una silla que me permite reclinarme, en el banco incómodo para el respirador, pero todos y cada uno de estos elementos fueron diseñados con una intención, para un lugar, para un uso y para una temporalidad. El estudiante de arquitectura eternamente se va a quejar de los bancos en los respiradores. Es que es horrible, ¿y por qué los ponen en el salón de clase y no mejor una sillita más cómoda? También tiene una cuestión, desde el punto de vista del uso. Si les ponemos un sillón muy cómodo para tomar clases, se nos duermen. Si así se nos duermen en los respiradores, si les ponemos un sillón muy cómodo y la cobijita, se nos van a dormir. Entonces necesitamos que se mantengan alertas, que no se duerman. Si necesitamos que descansen, si te llevo a la playa y quiero que tomes el sol, pues te pongo una tumbona, permito que subas los pies, que te asolees, que te recuestes por completo o te sientes un poquito si quieres tomar tu piña colada. Entonces, cada uno de estos elementos de mobiliario se van transformando dependiendo del uso y la situación en específica y el momento del día en el que los necesitamos. No quisiéramos una taza del baño que se mueva en ciertas situaciones porque sería incluso hasta un poco peligroso. Entonces, cada uno de estos objetos que utilizamos de forma rutinaria y que muchas veces ni siquiera reparamos, nos facilitan o nos entorpecen la vida. Como decía Andrea, ¿no? De pronto, si te queda muy alta una silla, tus piernitas van a estar bailando y después de un rato va a ser incómodo. ¿O qué pasa si nos enfrentamos a una silla muy bajita? Y yo estoy alto, voy a tener las rodillas aquí y va a ser muy incómodo. Ahí entramos en el tema de la funcionalidad. Claro. ¿No? ¿Para quién está diseñado? Es que el diseño, que es algo que normalmente no pensamos. ¿Cómo se logra eso? El diseño es algo que normalmente no pensamos, es la manera de conducirnos, ¿no? Es la manera en que nos comportamos. El diseño determina la manera en que nos comportamos. Voy a poner el ejemplo, no voy a poner nombres, pero hay una escuela donde doy clases. Que no puedo decir. Que no puedo decir, ¿no? Y un poco la diferencia, ¿no? Entre una escuela privada y una escuela pública. En la escuela pública se quejan del banco de madera, que está incómodo, etc. ¿Sale? En la escuela privada, yo me quejo de las sillas que les dan. ¿Por qué? Porque es una silla de rueditas, como oficina, en un respirador. Lo cual es totalmente incongruente, porque cuando estás en un respirador te tienes que estar moviendo la regla, etc. Y necesitas precisión. Necesitas precisión, entonces no puedes apoyarte porque te vas para atrás, etc. Y lo peor es cuando les digo, a ver, vengan, vamos a maquetear. No se paren sus sillas. El tema es que se van arrastrando. Es un tema de confort. Y se arrastran 10 metros antes de parar, ¿no? Entonces ahí es donde no está cumpliendo la función ajá, correcta para lo que necesitas hacer. Exacto, ¿no? Así de importante es el diseño de mobiliario. Sí, a veces, aunque pareciera incongruente, el mobiliario tiene que ser incómodo, tiene que mantenernos alerta y decir, hey, aquí estás y aquí estoy yo, taladrándote el coxis, para que sepas que tienes que estar despierto y que no te tienes que desparramar y relajarte para la actividad específica que estás haciendo. Es correcto. Y ahí también empezamos a entrar en que hay ciertas tendencias de diseño, hay ciertos diseñadores que se dedican a algo en específico, ¿no? Porque no todos diseñan sillas de oficina y otros se dedican a hacer mobiliario para, no sé, residencias, casas, ¿no?
hablando también de diseño, pues están las lámparas, ¿no? Ujú. Ahí ustedes, ¿qué referentes tienen de diseñadores, ¿no? Ya vimos que es súper amplio. ¿Tú, Andy? Para... ¿Quién sería como un referente para Vale. ti que digas, ay, me gusta muchísimo por lo que hace? Sería. ¿Cómo lo exploró? Bueno, aquí vamos a entrar aquí. Ay, sí. Bueno, vamos a entrar a otro tema interesante. Porque exactamente lo que hablábamos es estético, artístico, funcional. También vamos a mente, cuánto tiempo lo vas a utilizar, para quién es, etcétera. Entonces yo creo que fue una. Bueno, algunas decisiones son pensadas precisamente retomando todo eso. Y además, como mencionaban anteriormente, tomando ya, o sea, ya con su experiencia, todo lo que pudo adoptar, ya como que, yo creo que es como los artistas, ¿no? Ya con la experiencia, como que aterrizan su estilo, aterrizan como su identidad como artista, y en este caso como arquitectos, y cómo la puedes plasmar, no ya solo en un edificio o en un inmueble, sino ya en algo que a lo mejor más personas van a tener la oportunidad de ver, quizás no de utilizar, pero de visualizar, y que pues en un futuro, como había dicho la maestra Leti, se va a poder replicar, porque nunca va a faltar, y pues ya vas a tener un poco más acceso a ellos. Entonces yo creo que va a partir de Y sobre Bueno, antes de entrar Todos en así, no sí, voy a pelear. antes de entrar en la controversia, sí quiero hablar un poquito del manifiesto que es una silla, y justo con el ejemplo de Mies van der Rohe, ¿no? Entonces, este ejercicio de poder entender la arquitectura o de conectar la arquitectura con la silla es fundamental. Y se logra a través de un lenguaje, no solamente la experiencia del arquitecto, sino ya el uso de un lenguaje y de una filosofía que lo lleva a generar un discurso arquitectónico, pero también un discurso de diseño. Es decir, cuando vemos la típica silla de Mies van der Rohe, vemos una modulación, que esa modulación pertenece a la arquitectura a través del uso de la industrialización. Y las patas están generando un efecto de antigravedad, que sus edificios lo tienen. Y las patas son cromadas, igual que las columnas. Estamos hablando de la estructura de la silla, y la estructura de la arquitectura está cromada para generar un efecto de invisibilidad y que el elemento pesado flote. Y su arquitectura es negra y su silla es negra. Esa conexión del lenguaje es lo importante, y también por eso es tan difícil diseñar una silla como arquitecto, porque tendrías que tener muy claro, muy ¿no? claro lo Así que ya, tú quieres y tu lenguaje como para poder sí, hacer algo único, ¿no? Y que justo por eso se ha convertido en un icono y en un referente. Sí. Y es una de las sillas más copiadas, más replicadas, y que encontramos por todos lados. por todos lados. Y Y hablando- afortunadamente hasta más baratas. Y hablando de copiadas, a ver, ahora sí ya viene la No voy a controversia. entrar en discusión porque no se trata. No vamos a tienes echar que por comentar. tierra, ni por supuesto vamos a negar el legado del papá de los pollitos, que es Mies van der Rohe, en la arquitectura. Pero aquí sí se da un fenómeno muy importante que se da en todas las ramas del conocimiento y en la arquitectura también. Que Y es merece un capítulo. un capítulo especial en especial. nuestro podcast. Así que próximamente te prometemos hablar sobre la invisibilidad de la mujer, en este caso en el diseño y la arquitectura, porque Importante. en este caso específico de la silla Barcelona de Mies van der Rohe, entra en función la figura olvidada o invisibilizada que fue Lily Reich. Lily Reich fue una colaboradora muy importante en el despacho de Mies van der Rohe, y que se dice, bueno, no se dice, no lo pongo en duda, diseñó realmente la silla Barcelona, y a quien se le ha atribuido a través de los años es única y exclusivamente a Mies van der Rohe. Entonces, no vamos a quitarle su mérito al señor Mies van der Rohe, pero sí a darle reconocimiento y honor a quien honor merece. Sí, y la verdad es que sí merece un capítulo aparte, Sí. porque eso es algo palpable hasta hoy en día. Bueno, lo vivimos, ¿no? O sea, gran parte de mi vida profesional, mis brazos derechos han sido mujeres, ¿no? Y a veces en una junta, pues casi las hacen a un lado, no aparecen, ni no quieren hablar existimos. contigo, ¿no? Y es un tema No eres la única. que yo siendo hombre, la verdad es que yo defiendo a las mujeres por toda la capacidad que tienen, porque tengo esposa y 2 hijas, ¿no? Y veo la potencia o el potencial que tienen, y la potencia para hablar, para crear, etcétera, que repito, será otro capítulo, y será otro capítulo, pero es importantísimo hablar. O sea, Claro. no podemos dejarlo a un lado, ¿no? Pero
Pero bueno, este trabajo la verdad es que sí nos ha dejado, afortunadamente en la historia del diseño del mobiliario, piezas increíblemente hermosas que han trascendido, y que insisto que muchas veces, tristemente, la gente fuera del ámbito del diseño desconoce. Sí. No lo valoran. No lo valoran, Sí. exactamente. Entonces, hay piezas increíbles. Creo que desde el punto de vista de la industrialización, ligada con el diseño arquitectónico, Alvar Aalto, y Ainhoa Aalto, su esposa, porque siempre han trabajado juntos, y otra vez el crédito siempre se lo lleva a Alvar y no a Ainhoa, han dejado piezas increíbles en el hacer del diseño de mobiliario y obviamente todo en este proceso de industrialización, y que hoy en día está vigente y que, insisto, muchas de sus piezas se han replicado de manera mucho más económica y los encontramos en todas las cafeterías, por lo menos de la ciudad de Puebla. Y la gente no sabe que son de estos diseñadores daneses. El diseño danés en el mundo tiene un impacto increíble, son unos genios en la arquitectura y en el diseño de mobiliario y objeto, y por eso cuestan lo que cuestan. Ahora, por ejemplo, ya hablando de este tema del diseño, cuando lo aprendemos y lo aplicamos, supongo que eso también va relacionado con un tema de valor de por qué tanto cuesta. Sí. ¿No? O sea, no es de que me lo saco en una semana, ¿no? Sino que lleva un proceso que va por pasos, etapas, y que tienen que ver con ergonomía, con materiales, con el tiempo que va a perdurar también. Sí. Con sus procesos Objeto, constructivos, con el proceso de abstracción en el diseño, como una pieza por sí mismo va a necesitar menos elementos para funcionar adecuadamente a comparación de otra que necesita muchos más, ¿no? Entonces sí es un proceso otra vez complejo, no creo que sea complicado, es complejo por toda la suma de consideraciones que se debe tomar en cuenta para llegar a la pieza exacta, ¿no? Para el contexto y el uso adecuado que y ahora dar. que ya también hay otro descubrimiento de otros materiales nuevos y cómo se aplican, ahorita hablamos de ciertos iconos, ¿no? Pero cada vez hay ya tal vez un material más ligero, algo que se vuelve más económico en términos de procesos de producción, ¿no? Algo que es más rápido, algo que no tienes que mandar tan lejano o que lo puedes producir en tu misma ciudad. Entonces creo que eso también hace que el producto se vuelva costoso, porque nunca más se ha hecho tal vez de ese material, y ahora en ese proceso de diseño y de exploración involucras otro material que en ese momento dices, bueno, ahora lo vamos a hacer de fibra de carbono, ¿no? En el siguiente capítulo vamos a hablar precisamente de tecnología, ¿no? De tecnología a nivel de software, a nivel de producción, a nivel de, ¿no? Corte láser, impresión 3D, etcétera. Que tiene que ver también mucho con esto, ¿no? Tiene que ver totalmente con esto, y que nos va a cambiar, nos está cambiando la manera de diseñar y de vivir. Bien. Muy bien, pues aquí tenemos un libro recomendado que es Cómo diseñar una silla, del autor Design Museum. Sí, es una colaboración con Design Museum. Y es muy interesante porque va haciendo una recopilación de diferentes tipos de sillas que de pronto pueden pasar desde la parte muy artística, conceptual, que dirías, me voy a sentar en un bulto de paja. Ok, ¿eso es considerado una silla o no? Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos elementos a través del día pasa mi cuerpo para reposar y generar esa acción de sentarnos, ¿no? Pues entonces, también es un proceso de exploración, ¿no? Y de experimentación, ¿no? Si siempre te estás sentando como en una superficie suave, ya te la sabes de memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo haces también que el ser humano despierte o se vuelva sensible a otras cosas? Sí. ¿No? A través de... Y reflexionar sobre lo que entendemos como mobiliario y cómo la misma arquitectura también funciona como mobiliario, querramos o no. Por ejemplo, las escaleras. ¿Cuántas personas nos vemos sentadas en las escaleras? Entonces, pues puede ser de manera accidental o lo podemos propiciar. Entonces, es interesante el tema. Y este libro, digo, para cerrar la recomendación, nos va llevando por una serie de ejemplos muy interesantes que nos hace reflexionar pues, sobre la conceptualización del objeto como tal, de los materiales elegidos, de la forma en la que los utilizamos, como desde los más abstractos hacia los más sofisticados. Es un libro muy interesante, se los recomendamos. Muy bien.
Pues bueno, entonces podemos cerrar el capítulo, concluir. Podemos concluir. A ver, ¿qué tal si cerramos? ¿Tienen alguna silla particularmente preferida, predilecta? Preferida, pues es que si me pongo exquisita, sí, la silla Barcelona es como un icono que todo el mundo tiene de referente, ¿no? Y de ahí, pues bueno, en mi casa sí tengo una silla de diseño, justo porque paso mucho tiempo ya trabajando, entonces sí se necesita, o sea, sí es abismal el cambio que puedes decir cuando tiene ergonomía, tiene altura, ¿no? Entonces sí recomendaría por ahí, si tienen la oportunidad de invertir en un objeto, ¿no? De este tipo, sí es abismal la diferencia, ¿no? Puedes pasar más tiempo sin cansarte, ¿no? ¿Tú, alguna favorita? No, es que también hiciste una actividad. Te la ganaron. Pero sí, es que también iba a decir. Es que, bueno, por ejemplo, yo he visto mucho cómo lo ocupan en interiorismo. Por ejemplo, el estilo industrial. Y bueno, se me hace como muy clásico, muy bello, de muy buen gusto. Entonces yo diría que también es mi silla favorita. Pero pues, nuevamente, honor a quien honor merece. Y pues yo creo que esto nos invita a poder investigar un poco más, no solo quedarnos con lo que vemos en la superficie, sino como que profundizar y saber pues un poco más, la verdad, de cómo fue diseñada las cosas y el por qué. Esa es mi conclusión, es lo que yo aprendí hoy. Yo tengo dos. Una es una fantasía que tengo todavía no he podido adquirirla, que es la tombona de Le Corbusier, que me encanta esa silla. Y la Nagisa de Toyo Ito, que también me gusta. Es para espacio público. Es para espacio público y me gusta mucho por esta relación que hay entre conceptos de arquitectura con el mobiliario, ¿no? Todo está plasmado, todo su concepto está plasmado en una silla, ¿no? Que tiene que ver con flexibilidad, que tiene que ver con la materialidad. O sea, me encanta esa conexión, ¿no? La plástica que tiene, el multiuso que tiene, me encanta. Yo la verdad es que fui tramposa porque los obligué a escoger una cuando a mí me encantan muchos. Muchos diseñadores, la verdad es que son parte de mi pensamiento y de mis fantasías en cuanto al diseño de mobiliario. Hay una en especial que sobre todo se puso muy de moda en los últimos años, a pesar de que ya tiene sus añitos, que es la silla mariposa o la silla butterfly, que diseñaron dos argentinos y me parece que es muy dinámica, muy flexible, tiene una estructura muy ligerita y la podemos encontrar ya hoy en día con diferentes recubrimientos que se puede adaptar a diferentes espacios de manera sensacional. La que, si nos vamos un poquito más atrás, una de mis favoritas es de Eros Saarinen, que es la silla Wombat, que es así como un abracito. Entonces, te permite como descansar, también tiene un apoyapiés, entonces te permite abordarla de diferentes maneras. Me imagino ahí hecha bolita trabajando en mi computadora. La verdad es que igual que Ale, es como que mi sueño tenerla en Eso casa. Es lo padre, ¿no? Porque sí, cada silla tiene su identidad y también te genera a ti cierta postura, ¿no? Claro. Que te puede relajar, te puede hacer sentir tenso, te puedes sentir como más despierto, te puedes sentir alerta. Eso es padre, ¿no? O sea, y se convierte en un objeto de deseo, ¿no? Sí. Definitivamente. Porque lo ves y dices, sí. Quiero eso. Y sobre todo eso, a mí me gustaría invitarlos a todos, que se cuestionen dónde están sentados, quién habrá hecho la silla o quién la habrá diseñado en la que están utilizándola todos los días. Investigar un poquito, Google nos facilita la vida, podemos tomar una foto y rastrear de dónde viene y empaparnos un poquito en el tema y en el mundo del diseño. Sería interesante a lo mejor hacer, no sé qué opinen, un podcast especial hablando de sillas, o sea, ponerles la imagen y darles un poquito de la historia de cada una de ellas. Platíquenos si les interesa, comenten. Sí. Dejen sus comentarios. Y como conclusión, creo que estaría la invitación a leer entre líneas el lenguaje que hay en cada una de las sillas y conectarla con el arquitecto. Sí. Hablamos aquí mucho del lenguaje, ¿no? Tenemos, ¿no? Hacer un poquito el comercial, cursos de lenguaje de diseño y demás, pero me parece fundamental porque el lenguaje ahí está. Tal vez no muchos han hablado sobre eso, pero ahí está. Sí. Y una manera palpable, una manera relativamente fácil de entenderlo es hacer esta traducción entre arquitectura y muebles.
Pues muchas gracias. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Y así llegamos al final de otro episodio de Conectando Ideas. Gracias por acompañarnos en esta exploración de diseño y arquitectura. Recuerda, cada espacio y forma a nuestro alrededor tiene una historia que contar. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue conectando ideas y creando. Soy Alex Briviesca y ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Hasta la próxima.